Bendiciones a todos. Si hay algo que nos apasiona en este canal, es la búsqueda de la verdad y el significado detrás de las Escrituras. Recientemente ha surgido una polémica interesante sobre el nombre de Dios. ¿Es simplemente el Altísimo o hay un trasfondo más complejo con el término Elión en hebreo? En este video no venimos a señalar culpables, sino a desentrañar este misterio juntos y a entender por qué esta diferencia es tan relevante. Así que acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Juan, el apóstol, no se refiere al Altísimo como Elión en la Biblia. La palabra Elión o Elión es de origen hebreo y significa Altísimo o Supremo. Es uno de los nombres que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento. Origen y uso de la palabra Elión en la Biblia. El término Elión, en hebreo Elivón, se usa para resaltar la soberanía, majestad y supremacía de Dios, indicando que está por encima de toda autoridad, poder y creación. Pasajes clave en el Antiguo Testamento. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí se encuentra la primera mención de el Elión, Dios Altísimo. El sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, bendice a Abraham, en nombre de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Salmos. La palabra aparece frecuentemente en el libro de los Salmos para adorar y exaltar la grandeza de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 91:1 se menciona el que habita al abrigo del Altísimo. Daniel. El término en arameo, que es equivalente al hebreo Elión, se usa varias veces. Un ejemplo es en Daniel 4:34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Donde el rey Nabucodonosor bendice al Altísimo. La aparente contradicción entre la afirmación de que nadie puede ver a Dios y vivir, y la descripción de que Moisés habló con Dios cara a cara, se resuelve al entender la diferencia entre ver la esencia completa de Dios y ver una manifestación de su gloria. La gloria completa de Dios es inaccesible. Pasajes como Éxodo 33:20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Contexto del versículo y 1 Timoteo 6:16 aclaran este concepto. Primera de Timoteo 6:16. Este pasaje describe a Dios como aquel que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Esto subraya su naturaleza espiritual y su trascendencia más allá de la percepción humana física. Las teofanías o manifestaciones divinas, cuando se dice que Moisés vio a Dios, no se refiere a que haya visto su esencia completa, sino a que tuvo una interacción personal y directa a través de una manifestación de Dios llamada teofanía. En Éxodo 33, 22, 23, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios protege a Moisés al colocarlo en la hendidura de una roca, cubriéndolo con su mano y permitiéndole ver solo la espalda de su gloria, no su rostro completo. Comunicación directa. La frase cara a cara, utilizada en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, su ayudante, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Se refiere a una comunicación íntima y personal, como la que existe entre amigos. No debe tomarse de forma literal para contradecir las otras escrituras que prohíben ver el rostro de Dios. Manifestaciones simbólicas.
A menudo, las interacciones de Dios con los humanos en el Antiguo Testamento se daban a través de manifestaciones simbólicas como una zarza ardiendo o una columna de nube. Las Escrituras no se contradicen. El Dios inaccesible, en su esencia total, no puede ser visto por los humanos. Sin embargo, puede manifestarse a través de su poder y gloria, de manera que los humanos puedan interactuar con Él, como lo hizo con Moisés, sin ser destruidos por su santidad. La descripción de que Moisés lo vio cara a cara es una figura retórica para enfatizar la cercanía y la franqueza de su relación. La inaccesibilidad del Padre, santidad y gloria, como vimos en Éxodo 33, la plenitud de la santidad y la gloria de Dios es tal que ningún ser humano puede verla directamente y sobrevivir. El apóstol Pablo lo describe como el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mira Timoteo 6:16. Trascendencia. Esto se debe a la naturaleza trascendente de Dios, que está por encima de toda la creación y no puede ser completamente abarcada por la mente humana finita. La revelación a través de las tres personas divinas. La solución al dilema de un Dios inaccesible, pero que desea relacionarse con su creación, es la revelación a través de las tres personas de la Trinidad. Aunque Dios es uno en esencia, existe en tres personas distintas, cada una plenamente Dios, pero con roles diferentes en la revelación a la humanidad. 1. Dios el Padre, el Creador, es la fuente de la divinidad y la persona inaccesible en su plenitud. Se revela de manera indirecta en el Antiguo Testamento a través de teofanías, manifestaciones visibles de Dios, como la zarza ardiente o la columna de nube. Como fuente de toda la creación, el Padre es el principio de todo lo que existe. 2. Dios el Hijo, el Verbo encarnado, la imagen visible del invisible. La encarnación es la solución definitiva a la inaccesibilidad del Padre. Jesús es la revelación completa de Dios, en una forma que los humanos pueden experimentar. Como dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen del Dios invisible, el puente hacia el Padre. Jesús mismo afirmó: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Por tanto, la única forma de conocer al Padre es a través de Jesús. Dios se hace hombre. Jesús es la manifestación de la esencia divina en una naturaleza humana, haciendo que el inaccesible Dios sea visible, audible y tangible. 3. Dios el Espíritu Santo, el Consolador, presencia continua. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes. Él nos capacita para entender las cosas espirituales y nos guía a toda verdad. La intimidad del creyente, el Espíritu Santo hace posible una relación íntima y personal con Dios, permitiendo que la presencia de Dios more en el creyente. La manifestación interna, el Espíritu Santo manifiesta la presencia de Dios de una manera más interna y personal, obrando en los corazones de las personas. Resumen: un solo Dios, tres personas. La analogía de que son tres en uno intenta ilustrar un misterio que no puede ser comprendido plenamente, ya que no tiene paralelo en la experiencia humana. Uno en esencia. Las tres personas comparten la misma naturaleza divina. Las tres son eternas, omnipotentes y omnipresentes. No son tres dioses, sino un solo ser divino. Si este mensaje está edificando tu vida, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos. 3 en persona. Las personas son distintas entre sí. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Tienen relaciones y roles distintos, pero actúan en perfecta unidad y armonía. Así, el Dios inaccesible se hace accesible a través de la obra de la Trinidad. El Padre, inaccesible en su plenitud, se revela en el Hijo, la manifestación visible y completa, y actúa en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, la presencia continua.
Dios se manifiesta en: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91. Dios se revela a través de un orden divino, una armonía que refleja la perfección del Creador. Así también nos invita a contemplar las múltiples facetas de su presencia, su poder, su amor, su justicia y su misericordia. Cada dimensión se entrelaza con las demás, formando un todo perfecto que sostiene el universo visible e invisible. Se abre camino hacia una comprensión más profunda del misterio divino, donde el equilibrio no es solo una idea, sino una manifestación viva del carácter de Dios en toda su creación. La naturaleza infinita de Dios y la unidad divina. Dios es infinito y nuestra mente es finita. Por lo tanto, con ella no podemos comprenderlo plenamente. En su amor, Dios envió a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él, y nos dio su Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Además, estableció los 5 ministerios para la edificación del cuerpo místico de Cristo, como enseña Efesios 4:11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deuteronomio 6:4 declara: Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. El original hebreo expresa una unidad compuesta. A la luz de la palabra se revela que Dios, el Yon, desde la eternidad pasada formó una familia celestial. Elohim, Hijo, Jehová, Padre, Shaddai, Madre. Esta unidad divina refleja el diseño perfecto de comunión y amor que sostiene toda la creación. Efesios 5:31 al 32 dice: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Este pasaje muestra que Cristo, en su entrega, dejó padre y madre para unirse a su esposa, la Iglesia, en una unión espiritual que trasciende el entendimiento humano. De la misma manera que la física enseña que la energía no se destruye, sino que solo se transforma, así también la esencia divina fluye eternamente. Dios inaccesible se hace accesible para poder manifestarse a la humanidad, y ahora ellos derraman su espíritu sobre a todos los que han sido redimidos por Cristo Jesús. Esta revelación muestra que la vida divina no se limita ni se extingue, sino que se manifiesta en nuevas formas de gracia, poder y comunión. En esa energía eterna, el creyente encuentra su origen, su propósito y su destino en la plenitud del amor de Dios. Pero para entender la magnitud de esta revelación, debemos viajar en el tiempo y adentrarnos en los detalles del tabernáculo. Como el Altísimo en el lugar inaccesible, las tablas como el Padre, la vara como el Espíritu Santo y el maná como Jesús nos revelan la naturaleza del Dios Trino. La cuadridimensión que se menciona al final no implica una cuarta persona, sino la grandeza de Dios que sobrepasa nuestra comprensión. Dejamos a su interpretación la forma en que su inmensidad se manifiesta a la humanidad. El arca del pacto es una figura de Dios, como enseña Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. En ella se revela la plenitud del Altísimo, el Yon, manifestado en su propósito eterno. Prácticamente, el arca representa al Altísimo que contiene todas las cosas, el Yon, el inaccesible. Estamos en Él a través del Padre, y fuera de Él no hay nada. El arca
contenía 3 elementos sagrados que representan las dimensiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, expresando la unidad perfecta de la divinidad. 1. Las tablas de la ley, figura del Padre. Las tablas de piedra representan al Padre, Jehová, quien entregó los mandamientos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estas tablas simbolizan la justicia, la autoridad y la voluntad divina. Hoy esa ley ya no está escrita en piedra, sino en los corazones y en las mentes de los creyentes por medio del Espíritu, como declara Hebreos 8:10, 10:16 y 2 Corintios 3:3. Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en su mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El Padre delega su autoridad al Hijo y, posteriormente, al Espíritu Santo, para que su propósito se cumpla en toda la creación. 2. El maná del cielo, figura del Hijo. El maná representa al Hijo, Elohim Jesús, el pan que descendió del cielo. En Juan 6:50-51, Jesús dice: Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pueblo de Israel comió maná para sostener su vida terrenal. Los creyentes, en cambio, reciben el pan espiritual para vida eterna. Cristo es el alimento celestial que nutre el alma y fortalece el espíritu, trayendo comunión con Dios y vida abundante. 3. La vara de Aarón, figura del Espíritu Santo. La vara de Aarón, que reverdeció y dio fruto, representa al Espíritu Santo, Shaddai. Así como aquella vara sin vida floreció por el poder de Dios, también los creyentes, que estaban muertos en delitos y pecados, reciben nueva vida al abrir su corazón a Cristo. El Espíritu Santo los hace reverdecer y dar fruto, como enseña Gálatas 5:22, manifestando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy ese mismo Espíritu se derrama sobre la Iglesia, capacitándola para difundir y proclamar el Evangelio por todo el mundo. En esta obra divina se revela la armonía perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la ley que guía, el pan que da vida y el poder que transforma. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, sigue siendo una figura viva de su cuadridimensión: justicia, provisión, poder y gloria. En ella se contempla el misterio del Dios eterno que habita entre su pueblo y lo llena de su espíritu para cumplir su propósito en la tierra. Recordatorio: la cuadridimensión se refiere a la inmensidad de Dios, no a una cuarta divinidad. Las representaciones del tabernáculo son simbólicas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuéntame en los comentarios qué te ha hablado Dios a través de este tema. Me encanta leerlos y crecer con ustedes. Las 4 letras que representan el nombre de Dios en la tradición judeocristiana se conocen como el tetragramatón. Estas letras son consonantes hebreas que se transliteran comúnmente al alfabeto latino como IHVH o IHWH. En el idioma hebreo original, estas letras son de derecha a izquierda: Yodwe, He, H, Vav, V, He, H. Dado que el hebreo clásico no escribía vocales, la pronunciación original del nombre es desconocida. A lo largo de la historia se han sugerido pronunciaciones como Yahvé o Jehová, pero la tradición judía, por reverencia, a menudo evita pronunciar el nombre sagrado directamente, refiriéndose a Dios con otros términos como Adonai, Señor. El nombre se asocia con la frase «Yo soy el que soy» o «Él es». Él es la manifestación visible del Dios invisible, donde convergen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta unidad. El arca del pacto, figura de Elión, contenía en su interior 3 elementos que representan las dimensiones divinas. Las tablas de la ley, igual el Padre Jehová,
quien dio los mandamientos. El maná, igual, el Hijo, igual a Cristo. El pan que descendió del cielo para dar vida eterna. La vara de Aarón, igual, el Espíritu Santo, igual, Shaddai. Quien da vida, hace reverdecer y produce fruto espiritual. El arca simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y la armonía perfecta entre justicia, provisión y poder. Los 4 evangelios también reflejan la cuadridimensión divina, mostrando diferentes aspectos de Cristo. Mateo, igual a león, igual a rey, presenta a Jesús como el Mesías real, descendiente de David. Marcos, igual a buey, igual a siervo, muestra a Cristo como el servidor fiel que entrega su vida. Lucas, igual a hombre, igual a humanidad. Revela al Hijo del Hombre, compasivo y cercano. Juan, igual a águila, igual. A Dios exalta la divinidad de Cristo, el Verbo eterno hecho carne. Cada evangelio complementa a los otros, formando una visión completa del Salvador. Rey, siervo, hombre y Dios. Cristo en su plenitud, los evangelios revela la totalidad de Cristo. Hijo de Abraham, Mateo 1:1, igual, a promesa cumplida. Hijo de David, Mateo 1:1, igual a linaje real. Hombre, Mateo 9:6, igual a mediador entre Dios y los hombres. Dios, Mateo 14:33, igual a adorado como el Hijo de Dios. En él se unen las 4 dimensiones de la redención: promesa, autoridad, humanidad y divinidad. Cristo es el centro de toda revelación, el punto donde convergen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manifestando la plenitud del amor eterno de Dios. El crecimiento de la Iglesia. Cantares 6:10 describe a la Iglesia con una figura profética de belleza y poder espiritual. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esta imagen representa el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo. Raya como el alba, simboliza el nuevo amanecer de la fe, el inicio de la luz divina en el corazón del creyente. Bella como la luna, refleja la pureza y la gracia de la Iglesia, que brilla con la luz del Hijo. Resplandeciente como el sol, muestra la gloria de Cristo manifestada en su pueblo. Fuerte como ejército en orden, representa la unidad y la autoridad espiritual de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios, Lucas 1:35. En el anuncio del ángel a María se revela la cuadridimensión divina en acción. 1. El santo que nacerá, el Hijo Jesús. 2. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el Espíritu Santo, Shaddai. 3. El poder del Altísimo te cubrirá, el Yón, el inaccesible, la esencia increada. Y 4. Será llamado Hijo de Dios, el Padre, Jehová. En este pasaje se manifiesta la obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el misterio de la encarnación. Isaías 9:6, los nombres del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cada título revela una dimensión de la deidad. Dios Fuerte, el Padre, Jehová. Príncipe de Paz, el Hijo, Jesús. Admirable Consejero, el Espíritu Santo, Shaddai. En Cristo se concentran todos estos atributos, mostrando la unidad perfecta del Dios Trino. Apocalipsis 19:11 al 19. La manifestación gloriosa de Cristo. En la visión de Juan se revela la plenitud del Dios eterno en su regreso triunfal. 1. Nombre que nadie conoce. El Yón, el Dios Altísimo, la esencia increada. 2. Rey de Reyes, el Padre, Jehová, soberano sobre toda autoridad. 3. Verbo de Dios, el Hijo, Jesús, la palabra hecha carne. 4. Fiel y verdadero, el Espíritu Santo, Shaddai, quien da testimonio de la verdad. En esta escena gloriosa,
La cuadridimensión divina se revela en plenitud. El Altísimo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en perfecta unidad para establecer el reino eterno de Dios. Hemos llegado a la conclusión de este estudio, deseando que haya sido edificante para ti. Si tienes alguna duda, déjalo saber en los comentarios para que aclaremos todas las dudas necesarias bajo el conocimiento del Espíritu Santo. Gracias por acompañarme. Comparte este video si crees que puede bendecir a alguien más. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.